podríamos empezar y aprovechamos a orar también por la Sole porque está un poquito con la espalda, así que aprovechamos ahí a orar también por ella. Ya, en el nombre de Jesús. Amén. Ya. ¿A mí Y me pediste? por favor, dulce mía, empecemos. Bendito Padre Celestial, estamos acá reunidos, Señor, en una nueva reunión de los martes y te rogamos que tú nos ayudes a entender, que abres nuestro entendimiento y que Amén. podamos comprender cada día más tu palabra y tu amor, Señor, y tu misericordia por todos nosotros. Te rogamos por las familias que estamos acá representando y por cada una de esos esposos, de esos hermanos, de esos hijos, de esos cuñados, sobrinos que tiene cada uno, Señor. Te rogamos por ellos y te pedimos porque tu misericordia caiga sobre todas esas personas, Señor. También te pedimos especialmente por la Sole, por su espalda, Señor, por su dolor que tiene en la cintura, esa especie de lumbago. Y te rogamos, Señor, que los medicamentos que le dio el médico hoy día le puedan surtir efecto y que pueda descansar, Señor, de ese dolor. Te lo rogamos y te pedimos todo en el santo nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. 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 Gracias, Señor. Amén. Gracias, dulce mía. Amén. Amén. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias por la misericordia de Dios que están acá. ¿Ya? Y bueno, hoy vamos a conversar un tema que ya lo hemos conversado en otras situaciones, pero cada vez que lo tocamos es más interesante porque uno entiende un poquito más los caminos de Dios. Y la pregunta es, ¿por qué sufrimos los cristianos? Y yo creo que es una pregunta sumamente importante a realizar, sumamente importante a realizar. Y la pregunta, ¿por qué creen que de alguna forma tiene alguna relevancia de preguntarte esto? ¿Por qué sufrimos los cristianos? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la causa? ¿Por qué sufrimos? ¿Deberíamos sufrir o no deberíamos sufrir? ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué los cristianos sufren? ¿No? Oh, Buena pregunta. Buena pregunta, ¿o no? sí. ¿Ya? ¿Y por qué a alguien se le ocurre por qué sufrimos los cristianos? Porque es importante preguntarse además esto. ¿Qué Yo piensan creo ustedes? porque no dejamos las cosas en las manos del Señor y no descansamos en Él. Amén. Una de las cosas, sí, súper bien. Esta es una de las causas por las cuales sufrimos los cristianos, porque nos Por la oponemos a dureza, Mm. por la dureza de nuestro corazón, nuestra Amén. desobediencia. Amén. por nuestra desobediencia. Claro, esas son causas por las cuales sufrimos los cristianos, indudablemente. ¿Ya? Por nuestra ¿Alguna otra? necedad, ¿Mm? por nuestra necedad Claro, por también, nuestra sociedad también, sí, tiene que ver, por nuestra falta, nuestra necedad, con nuestra falta de sabiduría o necedad con nuestros propios. justamente. Mm. Mm. Efectivamente, estas son las causas por las que sufrimos los cristianos. ¿Y deberíamos sufrir los cristianos o no? ¿Qué piensan ustedes? ¿La vida del cristiano significa sufrimiento? Bueno, ¿ya? Mm. ¿Qué piensan? Análisis. Cristian, la Sí, verdad que yo pienso que, no sé, se me ocurre que sí, que nosotros así es. debemos sufrir porque a través de estos sufrimientos, por lo menos yo lo he palpado en carne propia, con este dolor terrible que me dio en la espalda, en la cintura, es un sufrimiento que uno tiene en la carne, en el cuerpo. Sí, Mm. sí, 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 Entonces yo creo que es una forma de agradecerle siempre al Señor por estas cosas que el Señor permite para nosotros en nuestra vida. súper bien, súper. Ujú. Perfecto. Todos esos temas que estamos hablando son las causas del sufrimiento del cristiano, pero es importante que pongamos un marco en esto. Lo primero, no le puse, me equivoqué. Copié eso en vez de... Espere, entonces,
Acá está el marco. Entonces, lo primero que tenemos que entender que nosotros vivimos en un reino caído. Por lo tanto, como vivimos en un reino caído, que no era la voluntad que Dios quería para la humanidad, por la desobediencia, por el pecado, nosotros vivimos en un reino caído. Por lo tanto, sí o sí, sí o sí, tenemos que sufrir. Estemos con el Señor o no estemos con el Señor, vamos a sufrir. Porque llegamos a este mundo con sufrimiento, cuando vemos la luz sufrimos, por eso lloramos, y nos vamos de este mundo con sufrimiento. Cuando morimos también sufrimos. Es decir, todo es sufrimiento. Ya lo que querramos hacer es sufrimiento. Trabajar significa sufrimiento. Todo, 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 todo. Tener Amén. hijos significa sufrimiento, por supuesto. Todo lo que hagamos es sufrimiento, porque vivimos en un reino caído. Y eso está clarísimo en Génesis 3, 17 y 19, ¿o no? Mm, mm, Súper claro. ¿Mm? En sí, Génesis sí, 7 sí. al 19. ¿Alguien lo podrá leer, por favor? Yo Yo lo lo tengo, tengo, Cristian. dice. Ah, ya. Ah, Lee, ya. Inge, lee, No, lee, lee, dale, lee. dale. ¿Ya? ¿Ah? Ya, Sole, porfa. ¿Quién? ¿Quién? ¿Yo? Ya. Sí, sí, Bueno, Sole. Génesis 3, del 17 al 19. ya. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Ya? Entonces, maldita será la tierra por tu causa. Es decir, Mm, mm, por el pecado del ser humano y encabezado por Adán, porque era el hombre que representaba la cabeza del hogar, mm. indudablemente, eh, termina siendo maldita la tierra. Y por consecuencia, todo iba a ser dolor. Ahora, la pregunta siempre, si es todo dolor, capitalicemos eso. Y justamente el cristiano, esa es la diferencia. Pero tenemos que tener claro que este mundo está en manos de Satanás, no está en manos de Dios. ¿Ah? Ahora, Dios permite, por supuesto, Satanás en todo le pide, esto estamos en claro, de que Dios controla todo, pero la tierra, por causa del pecado, fue entregado a Satanás. Por lo tanto, los, las riquezas, los poderes y demás fueron entregadas a Satanás. Por eso es que eso lo utiliza y se lo entrega y lo usa contra Jesucristo. Todo esto está controlado por Dios, por supuesto. Pero como Dios es justo, también es justo con Satanás. Dios es justo con todo, incluso con Satanás. Eso tenemos que entenderlo y tenerlo súper claro. ¿M? No es que Satanás le gana la pulseada a Dios, sino que Dios es justo y por como es justo, también es justo con lo que efectivamente Satanás robó y por consecuencia eso es el reino de este mundo. ¿M? Y él es de alguna forma, es el dueño de este mundo. ¿M? Y por eso es que vamos a tener siempre sufrimiento. La pregunta es si este sufrimiento lo capitalizamos o lo desperdiciamos. ¿Mm? Entonces, yo lo venía conversando y lo venía conversando con Rodrigo. Es maravilloso, es decir, la vida del cristiano es una cosa maravillosa porque es un combo, para que entiendan los argentinos, acá el combo en Chile se llama, es una gran oportunidad, es un dos en uno. ¿Ah? Por un solo pago, yo obtengo dos cosas maravillosas, paz y gozo en esta tierra y riquezas eternas. Y ahí tengo que definir si desperdicio mi vida en un sufrimiento que no tiene gozo y tiene pura angustia, o
capitalizo, gracias por la misericordia de Dios, capitalizo eso en tener gozo en este mundo y además riquezas eternas. Y esa es la decisión que tengo que hacer. Por eso cuando hablábamos de que el concepto de que venga Cristo y se les resuelven todos los problemas, ¿es verdad o no? Sí y no, decíamos. Porque efectivamente uno logra el gozo y además para colmo tiene riquezas eternas, pero los problemas no desaparecen, pero el gozo hace que yo tengo paz en medio de la tormenta. Entonces no sé si se ve esa gran maravilla que yo tampoco lo tenía muy claro y siempre me preguntaba esto, ¿para qué cuenta? Pero con el tiempo fui entendiendo que es una cosa maravillosa. Lo que Jesucristo hizo por nosotros es una cosa maravillosa. Porque antes uno tenía vida eterna, antes de Jesucristo, pero no tenía el gozo permanente. ¿Se dan cuenta? En cambio, cuando Jesucristo muere, da la vida y genera el puente, podemos llegar a ese gozo que efectivamente vivió Jesús, ese gozo permanente de poder siempre hacer la voluntad del Padre. ¿Mm? Entonces, esa es una cosa maravillosa. No sé si, cómo lo ven ustedes, pero ¿qué piensan? El problema tal vez es que cuando yo no entiendo esto, no tengo ni uno otro, no tengo ni uno ni otro, y entonces ando medio perdido, porque no tengo claro que tengo riquezas eternas, pero no sé también cómo lograr esas riquezas eternas, y por el otro lado, como no tengo claro de que puedo llegar a ese gozo permanente, entonces vivo un poco angustiado ahí, no sabiendo hacia dónde avanzar. Por eso es que el apóstol Pablo es tan claro con el concepto de la carrera, porque entonces sabemos hacia dónde tenemos que correr y hacia dónde tenemos que caminar, que es el proceso de santificación y llegar a la meta, a la perfección que Jesucristo nos plantea y que significa el gozo permanente. Esta perfección también significa el gozo permanente. Entonces, no sé si hay algo ahí, alguna observación, ¿no? Entonces, el cristiano sufre por tres causas, básicamente. Sí, por tres causas. La primera es que no es la voluntad de Dios, porque no hemos limpiado nuestro pasado, o porque dejamos cosas que no hemos limpiado de nuestro pasado. Y por consecuencia, que nosotros no le sepamos, no tiene nada que ver, Satanás utiliza eso y por consecuencia nos ataca y nosotros no podemos hacer frente. ¿Por qué no podemos hacer frente? Porque hay una brecha, hay una fisura enorme en mi muro de protección, en mi coraza, que hace que Satanás nos ataque y nos destruye. Y por eso estamos a merced de Satanás. La segunda, que también no es la voluntad de Dios perfecta, pero el Señor, si nosotros nos arrepentimos, siempre puede corregir, es porque nos oponemos a la cruz de Cristo. Y esta es la peor, ¿eh? Es una de las peores, porque acá sufrimos muchísimo, sufrimos incluso en el alma, y cuando nos oponemos a la cruz de Cristo, perdemos el gozo, por lo tanto es peor todavía. Esta es una de las grandes razones por la cual sufre el cristiano, pero Dios no quiere que sufra. Pero como somos testarudos, sufrimos. Nos oponemos a lo que el Señor quiere para nuestra vida. Entonces nos angustiamos, nos preocupamos, y entonces ahí no tenemos ni uno ni el otro. No disfrutamos como el mundo y no tenemos el gozo como el Señor quiere. Entonces estamos ahí, ¿ah? En el medio y que es la peor situación que se vive. Pero lamentablemente, el, no sé, 90, 99%, 95, no sé qué porcentaje, pero una gran cantidad de cristianos vive en este estado, oponiéndose a la voluntad de Dios.
y sufre y se angustia y entra en depresiones. Es sumamente trágico vivir en ese segundo estado que significa oponerse a la cruz de Cristo, oponerse a la voluntad de lo que el Señor quiere. Y la tercera es el camino glorioso de la santificación y del gozo permanente. Y entonces aprendemos a ser manso y humilde de corazón. Y esta es la voluntad perfecta de Dios, es el diseño que Dios quiere para nuestra vida. ¿Les parece? Esto, esto se puede ilustrar muy bien. No sé si hay algo ahí que quieran. Bienvenida Susi también, entró Susana. Y Iris, bienvenidas. No sé si algo quieren comentar, ¿les parece? ¿Alguna duda, observación y demás? Mm. ¿Mm? Ya. Esto que Cristian, estamos hablando, Cristian, una cosa. Sole, adelante. Mira, porque aquí dice cuando nos oponemos, eso significa simplemente la desobediencia, nuestra Así desobediencia, es, ¿cierto? así es, nuestra Ya, desobediencia. ya, Nuestra perfecto. desobediencia, y vamos a poner ejemplos claros, ¿ah? De qué significa Ya. esa Ujú, desobediencia. Estoy ujú. dando ojo, el concepto general, pero efectivamente es la desobediencia. Acuérdense que el pecado original del ser humano en el Edén fue la desobediencia. Es decir, no es tan así lo que el Señor dice. Esa es la desobediencia. ¿Mm? No, no es tan así, no es tan así la cosa. ¿No? ¿Para qué vamos a hacer esto? ¿Para qué vamos a lo que el Señor dice? No, no creo que esto sea tan así. Eso es. ¿Mm? ¿Ya? Entonces, y este proceso de las cruces que Dios no quiere para nuestra vida, lo podemos ilustrar. ¿Se ve como presentación ahí? Sí, Bajo una gráfica que la denominamos como el diseño de Dios o el perfecto diseño de Dios y el errado camino humano. ¿Mm? Y esta gráfica tiene que ver que cuando yo me convierto, cuando yo acepto al Señor en mi corazón y empiezo a caminar en los caminos de Dios, Dios tiene un diseño para nuestra vida, con cierta cantidad de cruces, que ¿cuál es el objetivo que tienen? Limpiarnos, santificarnos. Y son cruces, por supuesto que vamos a vivir situaciones difíciles y demás, pero que no son tan angustiantes y además que van a estar siempre irradiadas por el maravilloso gozo sobrenatural del Señor. Pero somos testarudos y en vez de seguir ese camino, hacemos nuestro camino. Tomamos decisiones, no le consultamos al Señor, alguien nos da un consejo, decimos, no, no, esto no es tan así. Seguimos en nuestro camino y se nos, se nos, el camino se nos pone sumamente tortuoso. Pero si nos arrepentimos, podemos llegar a vivir este gozo que el Señor plantea en su palabra, este camino de perfección, este camino de santificación, y podemos llegar al estado de gozo. Pero mucho más difícil, mucho más cruces, mucho más cosas que el Señor no quería. Y la última, y que lamentablemente es una gran cantidad de los cristianos viven en esta situación, y es lamentable, pero es así. Vivimos tantas cruces y tanta rebeldía y tantas situaciones contra el Señor que finalmente no llegamos. Nos morimos y nunca llegamos a la altura del varón perfecto. Triste, lamentable, pero es así. Ojalá el Señor quiere el primer camino. Si no es el primer camino, bueno, el segundo. Pero esto no lo quisiera. Y este es el tema de las vírgenes necias, las vírgenes prudentes, que en algún momento vamos a conversar. ¿Mm? Entonces, el Señor no quiere en ningún momento que tengamos cruces adicionales, y menos todavía que nos muramos sin llegar a la santificación, a la perfección
como dice el Señor, sed perfectos como mi Padre, vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Eso es lo que el Señor quisiera, pero por eso es que ustedes seguramente lo habrán leído, pero uno siempre piensa que esto es para los judíos solamente. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y ya no me acuerdo de otra cosa más. ¿Cuántas veces he querido reunirte como Juntar. la madre a los polluelos y sin embargo no quisiste? Claro. Se lamenta Jesús diciendo, eso no es lo que yo quiero, pero sois testarudos. Y eso le pasa a la iglesia. Nos pasa a los cristianos que andamos preocupados por cualquier otra cosa, pero por cualquier otra cosa. Andamos preocupados por el trabajo, por el tema de la iglesia, andar preocupados por los hijos, uy, ¿qué le va a pasar a mi hijo? ¿Qué le va a pasar acá? ¿Qué le va a pasar a mi señora? Peor todavía, andamos preocupados porque nos peleamos con en el trabajo, nos peleamos en la casa, nos peleamos con los vecinos. Es un martirio. Nos peleamos con el amigo porque no sé, el amigo planteó no sé qué cosa, me traicionó. Señor, todas esas cosas son beneficiosas, pero nos oponemos a la voluntad de Dios y empieza a pasar esto, las cruces cada vez más grandes, y el Señor nunca quería cruces tan grandes. ¿Ya? No sé qué les parece, no sé si hay alguna duda sobre esto, ¿cómo lo ven? ¿Mm? ¿Ya? Entonces, ¿algún comentario, observación sobre eso? ¿No? Mm. ¿O los deja muy, muy pensativos, demasiado pensativos? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Preguntas se oponen a la voluntad de Dios? Sí, pues algunas veces sí. Buena, gracias. Sí, por Segundo, supuesto. Claro que sí. ¿se Mm. sienten vacíos algunas veces y se sienten lejos de Dios? Sí, sí, a mí me ha pasado. Sí, Sí, a mí me ha pasado. Sí. justo. ¿Se Claro, nos sienten lejos de Dios? vamos. Mm, Es muy posible, no siempre, pero la mayoría, el mm, 99,9%, es porque tienen pecados voluntarios, mm. Claro, porque no porque han enfrentado. cuando nos quejamos y no pedimos perdón enseguida, y lo terrible de esto, que inmediatamente pasamos a ser colaboradores, nos ponemos al lado de Satanás, somos colaboradores para la Mm. destrucción de los que el Señor Así ha es. puesto en nuestro camino. Así es. Mm. Terrible. Justamente. Y entonces discutimos con los que nos Claro. rodean y después decimos, uy, ¿por qué la gente me trata tan mal? Bueno, pero sí. Dios nunca quería que discutieras tanto con los que te rodean, ni con tu El tema vecino, ni con tu pecar, cónyuge, ni claro. con tu hijo. No quería eso. Mm, Pero lo que pasa es que como no escuchas, no eres manso y humilde, entonces indudablemente te trae conflicto con los vecinos, te trae conflicto con tu prójimo. mm. Dios no quería eso para tu vida, ¿m? En ningún momento, ¿ya? Entonces, esas son un poco las cosas que vamos viviendo. Y esto tenemos que tenerlo Cristian, claro, ¿sí? Cristian, ¿te puedo hacer una consulta? Mira, o sea que nosotros como cristianos no nos podemos enojar entonces. Bueno, primo. ¿Mm? ¿Qué piensa el resto? Es que también hay una palabra que el Señor dice que no se ponga que no se ponga el sol, que no se ponga el sol sobre tu enojo. Sobre tu cabeza. Sobre tu claro. cabeza. Y ¿Mm? dice, airaos, pero no pequéis. Sí, sí, Claro, claro, también. está bien. Está buena la Mm, pregunta. mm. Súper buena. Claro. ¿Qué piensan? Buena ¿Algún pregunta. comentario sobre eso? Yo creo que no deberíamos. Y sí, como está la naturaleza adámica dentro, seguramente nos vamos a molestar, pero inmediatamente viene, Señor, perdóname. Entonces, esos pecados involuntarios siempre van a estar hasta que hayamos sido perfeccionados totalmente.
Pero Amén. no hay pecado voluntario porque estamos pidiendo perdón, ¿viste? Amén. Súper bien. Igual a veces, La siguiente pregunta, mm, ¿sí, Rodrigo? hola, buenas. A veces Hola, uno Rodrigo. cree que, buenas noches, uno cree que de repente está en lo correcto y uno intenta defender su postura y su punto eh, en cualquier ámbito, en el trabajo, en la vida social con otra persona, cuando hay algún tipo de diferencia y es difícil llegar a un nivel de, de, de entendimiento de la palabra, de cómo uno debería ser realmente. Entonces uno, por lo menos a mí me pasa bastante que constantemente estoy, eh, no sé, súper alejado de Dios y cada día que pasa siento que más lejos estoy. Y eso, no sé, de repente me ha hecho tomar malas decisiones, discutir con compañeros de trabajo, de repente generar algún tipo de conflicto, pero siempre pensando que yo no soy el equivocado, sino que el, la otra persona y no yo. Eso. Súper. Importante. A ver, el primer aspecto, cuando uno tiene una discusión, diferencia con las otras personas, tenemos que entender de confesarlo, sumamente importante, mencionar esto, mencionar estas cosas. Gracias, Rodrigo, por la sinceridad. Esto es sumamente importante, ¿ah? Ujú. Porque los cristianos tenemos la característica de no contar nuestras cosas negativas. ¿Mm? Siempre Amén. contamos, ya, inclusive, por ejemplo, si hablemos de gratitudes, y cuando hablamos de gratitud, de dar gracias a Dios, siempre cosas buenas que nos han pasado, y nunca los tratos de Dios. Y el molestarse, el mostrarte que te molestas, el mostrarte que eres débil, el mostrarte que no sabes, el mostrarte que eres necio, también son tratos de Dios. Pero eso no lo Amén. tomamos como bendición, qué loco, ¿no? La palabra de Dios, ¿dónde dice que solamente las cosas que el ser humano cree que son buenas son bendiciones y las otras no? ¿A dónde dice la palabra? Todas las cosas ayudan a Dios, todas. Entonces, súper bien, gracias Rodrigo por eso, súper importante. Pero tenemos que entender, no sé si alguien quería decir algo antes. No, yo igual iba a decir gracias a Rodrigo por la sinceridad, porque de repente cuesta decir esas cosas. Súper, ¿m? ¿Ya? Eso es un paso sumamente importante que tenemos que hacer como cristianos. No disfrazar, saquémonos esa máscara de buenos chicos cristianos. No somos buenos chicos cristianos. Por misericordia y gracia de Dios no somos malos. Eso tenemos que entenderlo y es sumamente importante. ¿M? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Satanás sabe lo que nosotros hacemos en nuestra vida privada. Satanás sabe lo que hacemos nosotros cuando nadie nos ve. Por eso tenemos que confesar las cosas que hacemos. Sumamente importante. Pero volviendo al tema de que por qué nos enojamos, por qué nos molestamos. Nos molestamos básicamente por dos cosas. La primera, porque me ha irritado a alguien, que alguien me dijo algo que no fue adecuado. Y segundo, la otra nos molestamos, porque el otro no entiende el punto que yo planteo. Y las dos tienen una sola causa: mi yo, mi egoísmo. Claro. O a veces Claro, el puede ser orgullo. incluso, ¿Sí? ¿Por qué? a veces puede ser incluso porque me molesto porque otro entiende lo que yo no entiendo. Claro, también. También, súper. Envidia. Envidia. Muy en el fondo, ¿ah? Incluso Sí, yo ni siquiera, muchas veces ni mm, siquiera me puedo dar cuenta de eso, ¿ah? Y sí, solamente la revelación de Dios permite eso. Una cosa maravillosa.
que el Señor hace muchos años me mostró. Yo tengo un primo todavía, que le iba muy bien económicamente. Y cuando hablaban de él, me generaba molestia que le vaya tan bien. En mi interior yo no decía nada, piola, no decía nada. Y la pregunta, ¿cómo se combate eso? ¿Pidiendo perdón? Y en el fondo, sí, pidiendo perdón a Dios, Ujú. pero además Reconociendo. haciendo una acción que es maravillosa. Cuando hablan de esa persona, uno tiene que hablar bien. Amén. Y Dios lo va transformando. Y llega un punto en que ya hablan de él y un brota el amor. Amén. Pero siempre me acuerdo de eso. Y en mi interior nomás Mm. yo decía. Entonces yo empecé a decir, Señor, ¿pero por qué? Y entonces me di cuenta que empecé a hablar bien de él. Cuando, por ejemplo, conversaban que él, uy, qué bueno, decía yo, y sí, Señor. Al principio me iba así, uy, qué bueno, uy, qué bueno. Ajá. Pero después, poco a poco, fue surgiendo, Primo, ¿ya? me extrañas, araña. Dios. Pero Sorpréndeme. Una de las cosas es- que tenemos esa que es la fe con obras, ¿no es cierto? hacer, pues, por supuesto. Claro. Mm. Pero siempre, como tal cual como dijo la Sole, el primer paso, arrepentirse. Siempre, siempre, siempre. Porque acuérdense que Dios no puede actuar si no estoy arrepentido. Porque la gracia le da al humilde, por lo tanto yo tengo que Amén. humillarme y decir, Señor, perdóname, y ahí recién el Señor te da la gracia para empezar a hacer estas cosas. Pero eso es un tema entonces importante. Y todo esto tiene que ver con una sola cosa, con mi orgullo, con mis inseguridades, con mis complejos. ¿Entienden? Todos nosotros estamos heridos por diferentes cosas. Por diferentes cosas tenemos trabas psicológicas, eh, heridas, problemas que nos complican. ¿Me entiende? Por ejemplo, de repente uno trata de imponer la idea por la propia inseguridad que uno tiene. Lo que pasa es que esa inseguridad muchas veces, algunas veces uno se da cuenta, otras veces no se da cuenta. ¿Y quién se lo puede revelar? El Señor. Entonces, cuando el Señor te empieza a revelar tus inseguridades, cuando el Señor empieza a revelarte tus complejos, cuando el Señor empieza a revelarte tus miedos, entonces empiezas a ser libre. Y por eso, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero si yo no me puedo quedar callado y tengo que siempre imponer mi razón y dar y decir, no, esto es así, qué sé yo, ¿qué libertad tengo? Estoy atado a esas inseguridades, a esas situaciones. Entonces, por eso tengo que pedir perdón. Y cuando pido perdón, el proceso de liberación empieza. ¿Cuento? ¿Sí? Súper lindo. Gracias por los comentarios. No sé si Rodrigo va por ahí la cosa o alguna otra opinión sobre eso. ¿Ya? Entonces, no sé si hay alguien más que quiere plantear algo, ¿no? Ya, entonces, pero indudablemente para llegar a este proceso de santificación, que es la perfecta voluntad de Dios que el Señor quiere para nuestra vida, nosotros tenemos que hacer dos pasos previos. El primero, lo más importante, es limpiar nuestro pasado. Es pedirle al Señor que me muestre las cosas que hemos hecho, los incumplimientos, las promesas que hemos hecho y no hemos cumplido. Es decir, todo este proceso que decimos muchas veces cosas y después no hacemos, todo eso tenemos que pedirle al Señor, Señor, muéstramelo para que yo lo pueda limpiar. ¿Ya? Entonces, ese tiene que ver con el tema relacionado con nuestro pasado y lo que es el pasado que tenemos, cada uno de nosotros, nuestros parientes, nuestros familiares, y todas las situaciones que han vivido y que traemos como carga de iniquidad en nuestra vida. Ahora, la gran ventaja que hoy tenemos, que no tenían en el Antiguo Testamento, es que hoy en día nosotros podemos pedir perdón por eso y el Señor puede limpiar todo eso.
Antes no era así. En el Antiguo Testamento, si uno era bastardo, si uno no nacía dentro de un matrimonio, era condenado para toda su vida. Si tu padre era un ladrón, eras condenado para toda tu vida. Es decir, Pero la Cristian, maldad que traía sobre los hijos era enorme, enorme, enorme. La maldad de los padres caía sobre los hijos. ¿Sí? Inge, Cristian, pero incluso si se ofrecían sacrificios y se arrepentía la persona, claro, no tenía. Era cortado del pueblo de Israel. Un hijo ilegítimo no era aceptado, era cortado del pero pueblo de si Israel. uno, por ejemplo, robaba, te arrepentías, hacías un sacrificio Claro, por supuesto, sí, 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 sí. y devolvías lo que habías robado. Devolvía lo que, por supuesto. Sí, 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 sí. Ahí se perdonaba. Ahí se perdonaba, claro, claro. Pero había cosas que eran imperdonables. Es que Ajá. ambos tienen razón. Sí, Ambos tienen, tanto Inge como tú, Cristian, buenas noches, es verdad. Cuando alguien pecaba o debía a alguien, defraudaba a alguien, venía el jubileo y se había perdón de las deudas y también venía todos temas de restitución y se podía responder ante ciertos problemas, delitos o cosas. Pero cosas como por ejemplo la historia de Jefté, no sé si se acuerdan de la historia de Jefté. Jefté era un hijo ilegítimo y que su propio hermano lo echaron de su heredad, de su familia, y después cuando ellos fueron sometidos por otro pueblo, por los amalecitas me parece, tuvieron que recurrir a él. Y él les pidió que por favor lo restituyeran como hijo y con todo lo que él tenía. Y claro, en el momento que los defendió lo hicieron, pero después lo traicionaron. Entonces, en sí el pueblo, la tradición judía y los hebreos son así, hay cosas que no dejan pasar. así es, claramente. Y toda tu vida eras de alguna forma maldito, ¿ah? Por lo que hacían los padres. Eso hoy en día es completamente reversible, porque con el perdón de Dios yo corrijo toda la maldición que hay sobre mi vida. ¿Se dan cuenta? Y eso es lo maravilloso. Por eso es que aparece justamente en Jeremías, ¿no? Que hablamos. Y esto es el Señor que hace. En Jeremías 31, 29, 30. Gracias, Pablito, por la observación. Gracias, muy buena. ¿Eh? En Ya, en Jeremías no hay, me parece, 29. no, decía Isaías, pero estaba equivocado. Alejandra Dulce me dijo, me corrigió. Era Jeremías, no No, Isaías. yo no te corregí, yo te dije que el Isaías 31 terminaba en el 9. Claro. Eso nomás. Sí, ¿Viste? sí. Entonces Jeremías, súper bien, ¿ves? Pero estaban atentos los que habían leído, súper bien, súper bien. Acá Sí. se detectó Pero, enseguida. ujú. Y Oseas, Cristian, Oseas, que está aquí O puesto, sea, Oseas 4:6, También, ya no lo leemos. ¿no? o sea, es verdad, sí, 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 ese está, Oseas 4:6, sí, 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 ese Sí. también. Leamos, ¿Ah, lo mismo? leamos, por ejemplo, Jeremías y después Oseas, ¿les parece? Ya, Me léelo, parece. Jeremías. Jeremías 31, 29 y 30, por favor. ¿Alguien lo tiene? Yo tenía Oseas. Yo también tengo Oseas. Yo ¿Sí? tengo Jeremías. No, pero Entonces que si lo leas, ella, claro. Andri, Jeremías, no, por pero si favor. Oseas está, el que cambió, el que decía Isaías Jeremías, 31 por Jeremías 31. sí. Jeremías 31, por favor, Sandri. Jeremías 31, 29 y 30. Sí. En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad,
Los dientes de todo hombre que comieren las uvas agrias tendrán la dentera. Amén. ¿Sí? Cada uno morirá por su propia maldad, indudablemente por la maldad. ¿Mm? Y si nosotros no tenemos el conocimiento de no conocer los principios de Dios y no pedimos perdón, por eso si pedimos perdón, todo es restituido y todo vuelve a cero. Pero la Amén. clave es pedir perdón. Me Esa es la encanta. clave. Y por eso en Oseas, que lo tenía 4:6, que tenía Sole, parece, Inge. ¿no? Ah, que lea la Inge ahora. Ah, Inge, ya, Inge, Oye, por favor. mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Amén. Esa era esa era la ley del Antiguo Testamento. Ahora, con la redención de Jesucristo, nosotros podemos revertir, revertir esa maldición que hay sobre nuestra vida. Oye, Para- Cristina, ¿Sí? ¿y si hay un personaje de la familia, ponte, que ya ha muerto y que causó justamente cierta decepción sobre su prole, nosotros podemos restituir eso de alguna manera ante el Señor pidiendo perdón por eso? Absolutamente. No solamente podemos, sino que deberíamos, porque tenemos que ser reparadores de vallados. Reparadores de Tenemos que valla. llevar a nuestro prójimo a los pies de Cristo. Si, por ejemplo, un familiar nuestro que falleció generó un daño sobre sobrinos, nietos o lo que sea, nosotros tenemos que hacer ese paso. Amén. Porque justamente por ese acto de amor y de humillación estamos llevando a nuestro prójimo a los pies de Cristo. Eso es justamente, eso es llevar, eso es dar la vida por nuestro prójimo. ¿Ya? Entonces, eso es justamente entenderlo. Y lamentablemente, los cristianos nos olvidamos de eso y no es que es un problema de otro. Es más, inclusive, por ejemplo, hijos desobedientes, hijos que se han alejado de Dios, los padres dicen, no, es que ellos ya son demasiado grandes, ya tienen su vida. Pero hijo, todo lo que sembraste o te has olvidado todo lo que sembraste, Amén. Amén. corregirlo antes que sea demasiado tarde. Nosotros Amén. debemos ser reparadores de vallados. Si tenemos la oportunidad y Dios nos da la sabiduría y el entendimiento de poder ayudar a otros desde el punto de vista espiritual con cosas tan simples como ciertos actos de amor, como pedir perdón, como mostrar amor al prójimo, es sumamente importante, sumamente importante. ¿Mm? No sé qué les parece. Ya, entonces ese es el primer. El segundo aspecto que concierne exclusivamente a nosotros, bueno, el segundo también porque tenemos que dar el cerrar todo ese pasado que tenemos. Eh, el segundo aspecto, es decir, hay cosas tan simples como la ira, padres, padres violentos generan hijos con ira de diferente forma, porque la ira además es sumamente engañosa, porque la ira se transforma, no es siempre igual, es lo mismo que el miedo. El miedo tiene múltiples facetas, pero padres miedosos generan hijos miedosos en diferentes facetas. Algunos le tienen miedo a la oscuridad, otro a tomar decisiones, otro a tomar ciertas acciones, siempre es. Y lo mismo pasa con la ira. Está en el fondo, lo que falta es que se den las condiciones para que la ira emerja. ¿Mm? Eso es lo mismo, porque esos son efectivamente maldiciones que vienen sobre nuestra vida y que nosotros tenemos que ponerla frente a Dios y decir, Señor, lo pongo frente a ti. Cierro todo esto que pesa sobre mi vida. ¿Mm?
Entonces, el segundo aspecto, que tiene mucha importancia, tiene que ver cuando nos oponemos a la cruz de Cristo, cuando nos oponemos a la voluntad de Dios, y por eso Jesucristo dice en Mateo 16, no, bueno, no, en Mateo no, en Gálatas, por eso es que el apóstol Pablo en Gálatas dice, todo lo que yo siembro cosecho. ¿M? En Gálatas 6 7 al 9. ¿Alguien tiene Gálatas 6 del 7 al 9? Esto tiene que ver con todo lo que yo hago tiene consecuencias en la vida. Y por eso es tan importante entender si nos oponemos o no a la voluntad de Dios. Yo lo tengo. Porfa, Susana. No se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Pero hasta el 9, por favor. Bien. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Amén. Entonces, ¿qué significa esto de que si siembro en la carne o en mi propia carnalidad o si siembro en el espíritu? ¿Qué significa en la práctica, en el día a día? Porque suena súper bien, ¿ah? Y hablamos, no, es que hay que andar en el espíritu. Esto también lo conversamos muchas veces y me no, es que hay que andar en el espíritu. Sí, sí, pero ¿qué significa andar en espíritu? ¿Y qué significa andar en la carne? Porque eso es lo interesante, porque si no nos quedamos con teoría. Pero en la práctica, ¿qué significa andar en la carne y qué significa andar en el espíritu? ¿Qué piensan ustedes? Por lo general, cuando andamos en la carne, estamos en un terreno ajeno. ¿Por qué? Porque el Señor cambió nuestra naturaleza. Tú, tú, tú decías en el principio que estábamos en un reino caído. Yo creo que no estamos en nuestra naturaleza era por Adán es caída, pero el reino, el reino nuestro al cual fuimos traspasados por Cristo es un reino eterno. El reino de Dios es eterno. Entonces, si nosotros andamos en el reino de Dios, sin duda vamos a andar en el espíritu y en las cosas de Dios, pero si andamos en la carne, estamos en un lugar ajeno. Es como es como si decidiéramos salir en la noche a un lugar peligroso, sabiendo que ocurren cosas ahí. Entonces, es lo mismo, es lo mismo. Si andamos en la carne, andamos en una tierra ajena y el enemigo ahí no tiene misericordia. Es el tema de cuando nosotros somos cristianos y subestimamos la acechanza del diablo, subestimamos las consecuencias de las cosas que hacemos y nos dejamos estar. No, no es bueno andar en la carne porque de- tenemos sí o sí, hay cosas que se despiertan en el ser humano y que el antiguo o viejo hombre las vivió. Entonces va a querer repetirla, va a querer asomarse el antiguo hombre, el viejo hombre. Y eso es la lucha del espíritu y la carne. El que vive para la carne va a cosechar corrupción, como lo decía ahí el pasaje de Gálatas. Amén. Súper, súper. ¿Qué piensan? ¿Algún otro comentario? ¿Ya? Ya. Indudablemente, andar en el espíritu es hacer la voluntad de Dios. Y andar en la carne es no hacer la voluntad de Dios. Es decir, es quien conmigo junta desparrama. Pero en definitiva, en términos prácticos, si yo, por ejemplo, en el trabajo, en el vivir diario con mi cónyuge, con mis hijos, con quien yo sea,
hacen algo que me molesta, y como, tal cual como planteaba muy bien Rodrigo, es decir, me molesto, empiezo a pensar mal de él, ¿estoy andando en la carne o en el espíritu? ¿Qué piensan ustedes? No se entendió bien el concepto. Por ejemplo, si yo, en definitiva, en mi vida diaria, por ejemplo, eh, lo que planteaba Rodrigo, en mi vida diaria, por ejemplo, alguien, un trabajador o alguien que trabaja conmigo, hace algo que a mí no me agrada, y entonces empiezo a molestarme, y como me molesto, hablo con mi compañero o con otro mal de él. ¿Estoy Eso es en la carne, actuando en el espíritu o en la carne? en la carne. La- Carne. Ujú. La carne. Y la pregunta, ¿lo hacemos? Claro Sí. que sí. Claro Después hay que claro que sí. inmediatamente pedir perdón. Entonces tengo que De pedir hecho, inmediatamente Cristian, perdón. ¿Cuántas claro. veces nos ha pasado que nos alejamos de una persona y no conversamos meses con esa persona con la excusa de que ya no tenemos nada en común, pero sin embargo, si analizo en mi profundo interior, es porque estoy molesto con él? Mm, mm, Estamos en la ¿Andamos carne. en el espíritu o en la carne? En la carne. mm. la cara. Ujú. ¿Cuántas veces, cuántas veces en el trabajo una persona que por química no me agrada por su forma de ser, porque es muy agrandado, me molesta Sí. y yo no lo saludo mucho, lo tengo a la distancia? ¿Andamos en la carne o en el espíritu? En la En carne. la carne, En la totalmente. O envidia, ¿Cuenta? envidia o celo. Así Sí. es. Mm. Entonces, eso es lo que es andar en la carne y el espíritu. Claro. Esa es la práctica. ¿Cuántas veces nos peleamos con nuestros cónyuges, con nuestros hijos, por cosas Mm. Mm, que no tendríamos que ni siquiera discutir? Pero mm. no, soy yo quiero Mm, poner mi idea. mm, ¿Andamos Vivo en la esta- carne o en el espíritu? la en la carne. carne. mm. En la ¿Se dan carne. cuenta? Entonces, eso es lo que tenemos que aprender. Esa, Esa es la práctica. el- Mm, claro. Entonces, eso tenemos que decir, Señor, muéstrame, mm, muéstrame. Por eso es que quien conmigo no junta, desparrama. Quien anda Mm. en la carne, desparrama. Quien anda en el espíritu, amontona, No junta. hay estado intermedio, no Hay hay. estado intermedio. Mm, ¿Se Mm, dan cuenta? Claro, Entonces, porque acá la palabra dice, ¿no? más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, mm, benignidad, bondad, mm, fe, etc. justamente. Entonces, si eso no lo hacemos, y si no lo empezamos con nuestros más cercanos, Mm, ¿con quién lo vamos a hacer? mm, Con los de la iglesia. Empecemos primero por casa, después haremos con la iglesia, lo cuento súper bien, pero primero empecemos por casa. ¿Se dan cuenta? Eso entonces es andar en el espíritu. mm, Eso es lo práctico de andar en el espíritu. Eso es, eso es ser luz. Eso es llevar a mis pies, a mi prójimo a los pies de Cristo. Pero eso no se logra sin arrepentimiento, sin decir, Señor, muéstrame. Nos oponemos a la cruz, nos oponemos a la voluntad del Señor, y después resulta, hoy estamos no sé cuánto tiempo peleando con una persona. Señor, pregunta, ¿el Señor quería eso? No. Lo que pasa es que no nos arrepentimos. Y pasan meses y tú, y tú, y tú, y tú. El Señor no quería eso. El Señor quiere gozo en tu vida, paz. En lo que está de parte de nosotros, estad en paz con todos. Y la mejor forma de tener paz es decir, Señor, tú lo sabes. Eso es ser pacificador.
Hablábamos el domingo, hablábamos de una cosa sumamente importante, que nosotros muchas veces creemos que somos pacificadores, y esto lo vuelvo a retomar, creemos que muchas veces somos pacificadores porque no nos molestamos, pero muchas veces nuestra forma de hablar genera irritación en el prójimo. Y eso el Señor me lo mostró. Yo con una paz tranquila generaba irritación en mi prójimo. Grosso error. Tengo que aprender a no decir cosas que molestan al otro, porque si no, no soy pacificador. Debo analizar mi forma de hablar. Eso es ser pacificador, ¿se dan cuenta? Entonces empezamos a cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida y empezamos a andar en el Espíritu. ¿Y qué cosechamos? Maravillosas cosas, maravillosas. Miren, no hay cosa más maravillosa que darle gracias a Dios porque tú no tienes la razón, aunque la tengas. ¿Se entiende eso? No hay cosa más maravillosa darle gracias a Dios porque tú no tienes la razón, aunque la tengas. ¿Se entiende eso? No, yo lo encuentro un poquito mucho, Mucho que. es medio exagerado, pero No, es maravilloso. Miren, me ha pasado en no sé cuántas veces, en la cual yo pensaba, yo pensaba ujú. que la mejor forma de hacer las cosas era esta. Y cuando lo planteo, la otra persona me dice, no, pero es que ya, qué sé yo. Y yo dije, ah, bueno, ya, ok. Lo he dejado y ¿saben qué maravillosa pasó? La idea de la otra persona era 10 veces mejor que la mía. Y las cosas resultaron varias veces mejor de lo que yo pensaba. Eso se llama mansedumbre. Eso se llama manso y humilde corazón. Y Dios, porque Dios hace las cosas, no yo. Porque mi visión es una visión miserable, cortoplacista. El Señor tiene una visión enorme. Como son más altos los cielos que la tierra, así, ¿me entienden? Mis caminos son más altos que los del hombre. El problema es que como no dejamos actuar al Señor, el Señor no puede actuar y hacemos las cosas a nuestra manera. Y para colmo no somos pacificadores. Es decir, generamos conflicto, las cosas no salen bien y salen todas chuecas. En cambio, si decimos, Señor, tú lo harás, ¿cómo? No lo sé. Si la persona o la otra persona dice que es así, bueno, lo haré, no hay problema. Y Dios revierte. Y de un momento a otro, las cosas salen como nunca. Esto no lo digo por teoría, lo digo porque se ha vivido, porque es una realidad. No es una teoría que dice en un libro, es Dios real. Proyectos, cosas que yo jamás pensé que íbamos a hacer. La casa que compramos, la casa que compramos fue porque la Dulce insistió y yo pensaba que no había que insistir. Y yo, por obediencia a la Dulce, ya le dije, ya, llama a mi jefe. Y ella llamó al jefe, mi jefe, diciéndole si no podía prestar la, el pie del hipotecario. Y después el jefe, mi jefe me dijo, oye, ¿por qué no me lo preguntaste? Bueno, yo pensaba que no había que hacerlo y Dios utilizó a la Dulce.
Pero por amor a Luz y dije, ok, no hay problema, ya, lo hacemos así. Y no me puse. Yo tenía otra visión. El Señor lo hizo mejor. Lo que pasa, ¿saben cuál es el problema que tenemos como cristianos? No le creemos al Señor. Creemos en nuestras propias capacidades y no en la capacidad infinita del Señor. Y creemos que eso es mucho. ¿Se dan cuenta? Eso es. Tal vez no lo vean, no lo sé, pero eso es confiar en el Señor. Eso es tirarse a la piscina cuando no hay agua abajo. Pero no se preocupen, cuando ustedes van cayendo, el Señor va a poner el agua. Eso significa lo que hizo Moisés, sacar 3 millones de personas al desierto, esclavos. ¿Se dan cuenta? Eso es. Eso es entrar al foso de los leones y no ser comido por los leones. Eso es entrar a un horno caliente 7 veces y no quemarse. Eso es el poder de Dios hoy y siempre. Amén. ¿Sí? Eso es. No sé qué les parece, pero eso es. Y eso es vivible, no es una teoría. No es algo que le pasó a los 13, a los Jóvenes. 13 judíos, a Sadrach, Mesach y Abednego. No es lo que le pasó a Daniel, no es lo que le pasó a Moisés, es lo que vivimos nosotros. Y se puede vivir y es maravilloso. Es maravilloso. Eso es. ¿Sí? No sé qué les parece. Para ir cerrando, perdonen porque entusiasmé. Mm. Amén. Amén. ¿Algo Amén. que, comentario, algo? Amén. No sé Retiro si lo dicho. para cerrar. No, no, no. No, sí, es misericordia de Dios, dulce mía. Sí, es misericordia. Todo esto es gracia y misericordia de Dios. Es solo gracia y misericordia de Dios. Yo no sé quién eres, pero a mí me encantó, yo te aplaudiría, pero estoy de acuerdo con lo que dice Cristian. Amén. El Señor. El Señor es. No, lo que pasa es que Alejandra Martínez es mi señora. Bueno, Por eso. igual es que como mujer también, como uno que tiene la parte carne, que yo entiendo y sé que tengo que tener eso sometido a Cristo, pero entiendo también lo que el Señor espera de nosotros, pero sí, hay una parte que me encanta como saltar así, pero está bueno en entender y ser obediente. Amén. Sí, sí, sí. Sí, es bueno, pero el Señor, miren, si esto el Señor lo hace, no es que nosotros no lo hacemos nosotros. Acuérdense, no se Ujú, olviden siempre el 1%. El Señor hace ujú, el 99%. ¿M? ujú, Pero nosotros sí. solamente tenemos que decir, Señor, quiero hacer tu voluntad, muéstrame cómo. Amén. Ya, para cerrar, no sé si hay algún otro comentario, algo que les ha llamado la atención, algo que hayan podido aprender, compartir con nosotros, lo que sea, alguna adicional, algo, ¿no? Sí, yo tengo que agradecer al Señor Cristian por el versículo 29 de Jeremías y lo he podido entender ahora, el de las uvas agrias. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta nosotros, qué es lo que significa la dentera. Y ahora Así es. lo pude entender mejor ahora. Sí. ¿Mm? Así que gracias, Señor, por eso. Amén. ¿Sí? No debemos generar uvas agrias sobre nuestros hijos, es sumamente importante. ¿Eh? Y eso podemos llevar a nuestros hijos a los pies de Cristo. ¿Mm? Súper lindo. Amén.
¿Ya? ¿Algún otro comentario, observación? ¿No? Ya. No sé, Pablito, ¿estás ahí como para hacer una oración o estás para cerrar o no está muteado? Amén. 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 Sí, Amén. oremos. Amén. Gracias, Señor, te damos por la oportunidad que nos das de aprender y poder reflexionar en tu palabra, Señor. Bendice, Señor, a los presentes, Señor. Nos presentamos, Señor. Presentamos a cada uno de ellos, los que están acá, Señor, para que tú perdones nuestra vida, hagas, Señor, prevalecer siempre tu presencia, lo espiritual en nosotros, Señor, evitando, Señor, caer en la carne, Padre. Sin duda, Señor, tú nos hiciste con emociones, Padre. Hay en nosotros hay muchas cosas, hay alegría, hay gozo, hay paz, hay tristeza muchas veces también, dolores, Padre. Y también a veces hay ira. Pero tu palabra dice que no dejemos que esas cosas prevalezcan, Señor. Así que te pedimos, Padre, que pueda prevalecer en nosotros, Señor, lo que ha hecho Cristo. Que no permita, Señor, que la obra que tú has levantado, nosotros, Señor, con nuestra insensatez, con nuestro, con nuestra ignorancia, nuestra testarudez, derribamos, el poder derribar, Señor, esa obra que tú has hecho, Padre, que ha demorado tiempo, Padre. Y bendice, Señor, nuestras vidas, Señor, fortaleciendo la obra de tus manos, Señor. Y bendice, Señor, la obra, Señor, de tu palabra, Señor, en nosotros. Haz que podamos prevalecer, Señor, siempre con una palabra viva morando en nuestros corazones para poder lidiar con este mundo que cada vez es más malo, Señor. Bendice a cada familia, Señor, y aparta de nosotros, Señor, apártanos del mal, Señor, y guíanos, Señor, por la senda que tú nos enseñes, Señor, que siempre de paz, Señor. Así que te damos gracias, Señor, por este tiempo de estudio y bendice a Cristian, Señor, y bendice a Sole, que está con dolencias en su espalda, bendice a mi esposa, Señor, sánala, Señor, que también tiene dolores, Señor, en su cuerpo, Padre. Y bendice, Señor, a todos aquellos que están acá, Señor, y que están repartidos en distintos lugares, Señor, del país, Señor, y fuera del país, Señor. Así que gracias, Señor. Prevalece en nosotros, Señor, siempre. Y te agradecemos por todo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, Pablito, por la